Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Con motivo del mes de septiembre, te traemos un relato patriótico, la historia de los niños héroes. Se les conoce como niños, pero es importante mencionar que de estos jóvenes, Francisco tenía 12 años, mientras que los demás tenían entre 13 y 20 años. Se cuenta que fueron 6 cadetes que enfrentaron al ejército norteamericano durante su invasión y que dieron su vida por nuestra nación. Esta historia surge con la intervención de Estados Unidos en México en 1846, con el fin de quedarse con parte del territorio norte. Estados Unidos declaró la guerra e iniciaron una serie de expediciones por parte de su ejército para apoyar las insurrecciones que migrantes ilegales anglosajones realizaron en varios de los pueblos mexicanos de California y Nuevo México, declarando dichos territorios como repúblicas independientes que se anexarían a los Estados Unidos. Lamentablemente, debido al bajo número y la poca preparación de las fuerzas mexicanas, estas expediciones fueron exitosas y con el fin de asegurar la posición de los territorios, se hizo incursión en Monterrey y la Ciudad de México para evitar que se mandara al ejército mexicano al norte. El ejército de los Estados Unidos tomó el puerto de Veracruz y siguió por el camino que llamaron la Ruta de Cortés. La milicia norteamericana avanzaba decisivamente hacia la capital mexicana, pues salió victoriosa de las batallas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey. Esta última tuvo lugar muy cerca del bosque de Chapultepec. Aunque los soldados mexicanos eran fuertes y valientes, las derrotas se acumularon. El cerro de Chapultepec era la última línea de defensa entre los invasores y la capital del país. Lo único que se encontraba en el área era el antiguo castillo de Chapultepec, una construcción que sirvió como casa de descanso a los antiguos virreyes españoles y que se había convertido en el heroico colegio militar. La batalla era inminente, por lo que el director del colegio, el general Mariano Monterde, le pidió a los cadetes regresar a sus hogares. Sin embargo, se cuenta que hubo muchos voluntarios que pidieron permiso de quedarse cuartelados y defender a la patria, junto a la improvisada armada que se formó con los soldados sobrevivientes de los enfrentamientos anteriores. La batalla de Chapultepec inició poco después de las 5 de la mañana del 12 de septiembre de 1847, con un bombardeo norteamericano sobre el castillo de Chapultepec. El ataque cesó hasta las 7 de la noche. El 13 de septiembre, a las 5:15 de la mañana, los invasores reanudaron los ataques al castillo. Al verse en gran desventaja y no recibir el apoyo solicitado al general Santana, el general Nicolás Bravo dio la orden a los cadetes del colegio militar de abandonar el lugar. A pesar de la evidente desventaja y de que era la segunda oportunidad que tuvieron de huir, algunos cadetes decidieron permanecer en el castillo y defender el sitio hasta el final. Desafortunadamente, eso implicó que la mayoría perdiera la vida. Aunque se cuenta que fueron entre 45 a 80 cadetes los que permanecieron en el castillo, son 6 a los que más se les recuerda por su valor y determinación, y se les conoce como los niños héroes. Juan Escutia. Se dice que sobrevivió a una balacera que se dio entre el ejército norteamericano y el batallón de San Blas, que fue masacrado. Decidió resguardar el torreón en el que ondaba la bandera nacional. Cuando Juan percibió la superioridad del enemigo, optó por envolverse en la bandera de México y arrojarse entre las rocas. De esta forma, los norteamericanos no podrían deshonrar nuestro lábaro patrio. Agustín Melgar. A una edad muy temprana perdió a su padre, Esteban Melgar, un teniente coronel. En su honor, decidió seguir sus pasos y convertirse en militar. Fue aceptado en el colegio militar, pero meses después desertó. Sin embargo, días más tarde se presentó para volver a ingresar. Defendió el castillo de Chapultepec como un militar feroz. No dudó en luchar y defender la sala central del castillo. Lamentablemente resultó herido de varios disparos y bayonetas. Se cuenta que el general William Worth, admirado por el valor del joven, se acercó al cuerpo y besó su frente. Vicente Suárez. Con tan solo 12 años ingresó al colegio militar. Inmediatamente fue incluido en la segunda compañía de cadetes. Además de ser uno de los militares más jóvenes, Vicente fue el primero de los niños héroes en morir el 13 de septiembre de 1847. Sin embargo, el valor que demostró ante la invasión norteamericana fue digno de admirarse, ya que no dudó en ocupar el puesto de centinela en la escalera de honor y pelear contra los estadounidenses con una bayoneta.
Fernando Montes de Oca. Siendo aún muy joven, ya tenía conciencia del peligro que significaba para México la invasión norteamericana, por lo que solicitó su acceso al colegio militar. Fue aceptado en enero de 1847 y empezó con su entrenamiento el 24 de ese mismo mes. Defendió heroicamente el castillo de Chapultepec. Murió en manos extranjeras en la puerta que defendía cuando un soldado estadounidense pasó por una ventana y le mató por la espalda. Su cadáver fue encontrado 3 días después de la batalla. Francisco Márquez. Ingresó al colegio militar 10 días antes que Fernando Montes de Oca. Fue miembro de la primera compañía de cadetes. Francisco fue el cadete más joven de los niños héroes. Sin embargo, igual que los demás, dio su vida antes que darse por vencido, ya que un grupo de soldados le amenazó con matarlo si no se rendía. Como respuesta, él disparó y mató a uno de ellos, por lo que los demás lo asesinaron a tiros. Juan de la Barrera. Su padre fue Faustino de la Barrera, general de división. A los 14 años ingresó al colegio militar. Poco tiempo después obtuvo el grado de subteniente de artillería y posteriormente ingresó al batallón de zapadores. Sin embargo, la invasión norteamericana hizo que Juan regresara al colegio militar y ayudara con la construcción de fortificaciones de los alrededores del bosque de Chapultepec. Cuando el ejército invasor comenzó el ataque al castillo, Juan de la Barrera lo defendió valientemente hasta que las balas en su cuerpo ya no le permitieron moverse. Lamentablemente, la vida de estos jóvenes militares fue muy corta, pero dejaron un legado de valentía que es motivo de homenaje. Es por ello que el 13 de septiembre se conmemora el Día de los Niños Héroes. Actualmente, hay personas que indican que muchos de los hechos que se narran sobre los niños héroes fueron inventados o exagerados. Sin embargo, aunque este fuera el caso, no deja de ser una historia conmovedora que nos enseña sobre valentía, honor y heroísmo, que nos hace sentir muy orgullosos de nuestro país. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría escuchar la historia de otro héroe mexicano o de otro país? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!